Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo video de Bretaña Escuela de Inglés. Hoy vamos a dar continuidad al tema de presente simple. Hoy vamos a ver las reglas de la tercera persona. Pero entonces, ¿qué es tercera persona? Tercera persona es todo aquello de lo que se hable. Eh, A y B hablan de C. C sería la tercera persona, de la cual o a la cual nos vamos a referir hoy. Y esa tercera persona en inglés es he, she, it, la tercera persona singular. Él, ella y eso. Cuando vamos a conjugar un verbo utilizando la tercera persona, esos verbos tienen unos cambios. Eso no significa que sea plural. Hay que agregar una S, una ES o una IES, dependiendo cómo termina el verbo. Pero esto no tiene nada que ver con plurales. ¿Ya? Eso es otro tema y son con sustantivos. Solamente este cambio sucede en los verbos en presente afirmativo cuando hablamos de él, ella y eso. Entonces empecemos. La primera regla sería verbos, ¿ya?, que terminan en doble S, SH, CH, X, Z, o también que terminen en O. A estos verbos que terminan en estas letras, les vamos a agregar una ES. Repito, solo sucede este cambio en presente afirmativo, no en negaciones, no en interrogaciones, no en pasado, no en futuro, solo en presente simple. Entonces veamos un ejemplo aquí. Un verbo que termina en doble S sería my mother. El verbo wash, eh, perdón, doble S, la primera. My mother kiss. Como estoy hablando de ella, my mother, estoy hablando de she. Tercera persona singular, she. My mother kisses, agrego la ES. My mother kisses me, me besa, every morning. Every morning. Entonces mi mamá me besa todas las mañanas. El verbo termina en doble S, el verbo kiss. My mother, she. SH, Peter. SH podría ser wash, ¿sí? El verbo lavar. Peter sería él, he. Peter wash, agregamos ES. Watches his clothes on the weekend. On the weekend. Verbo que termine en CH. Hablemos de Mary, por ejemplo. Mary, CH. El verbo watch termina en CH. Agregamos ES, porque estamos hablando de Mary. Mary es ella, she. Mary watches TV all day. Todo el día. ¿Sí? Watches. Verbo que termine en X, por ejemplo, fix. Utilicemos un posesivo diferente. John's brother. John's brother, el hermano de John. Si digo el hermano de John, estoy hablando de él. John's brother, fix, termina en X, agregamos ES, fixes, computers. ¿Ya? Verbo que termina en Z, por ejemplo, a bee, una abeja. Buzz es un sonido, ¿sí? A bee buzzes constantly, constantemente. En O, un verbo que termine en O, por ejemplo, go. Sue es ella. Sue, go. Agregamos ES. Goes to school by bus.
Esta sería la primera regla. Los verbos que terminan en estas letras agregamos ES cuando hablamos de él, ella o eso en presente simple. La siguiente regla, vamos a borrar. Verbos que terminen en Y. Verbos que terminen en Y, sí, antecedida de vocal. Miremos, ¿qué va a suceder con esos verbos? Ejemplo, play, sí. Ejemplo, pray, son muy parecidos. Jugar, orar. Entonces a estos verbos solo le vamos a agregar una S. Agregamos solo una S. Entonces, James Rodríguez, yes, James Rodríguez, ya, nuestro ídolo. Play, termina en Y, antecedida de vocal, agregamos S. Plays in England. Pray. My boy, como decir mi chico, mi hijo. My boy prays before going to bed. Entonces, mi hijo, mi chico, reza antes de ir a la cama, antes de acostarse. Verbos que terminen en Y, ¿sí? Verbos que terminen en Y, antecedida de consonante. También aquí hay un cambio. Aquí agregamos lo siguiente, una I, una E y una S. Pero hay un cambio. Ejemplo, study. Termina en Y, antecedida de consonante. ¿Qué hacemos? Desaparece la Y. ¿Sí? Susan está la Y desaparece, la reemplazamos por I latina y agregamos la ES. Susan studies English. ¿Sí? Try es otro verbo que termina en Y, antecedida de consonante. Quedaría he always tries hard. Siempre trata duro, siempre lucha. Es como decir, él siempre lucha. He always tries hard. Entonces ya tenemos 3 reglas sobre la tercera persona singular. Él, ella, eso. Cuando hablamos en presente simple. Repito. Borraremos esto. La siguiente regla es para todos los verbos que terminan en E. Verbos que terminan en E. Agregamos S solamente. Ejemplo, dance. Nos quedaría Shakira. Dance. Agregamos la S. Dances well. Shakira baila bien. ¿Sí? Like. My sister. My sister, ¿quién es? Ella. My sister likes pizza. Entonces, verbos que terminen en E, agregamos S. Solo eso. Dances, likes. Y como regla general, los verbos que terminen en cualquier otra consonante, agregamos S. ¿Sí? Ejemplo, work.
nos quedaría works, ¿sí? He works at a bank. Jump termina en P, quedaría entonces jumps. He jumps very high, etc. Entonces, verbos que terminen en otras consonantes solamente agregamos la letra S. Y hay un verbo que tiene su propia conjugación, su propia forma en el presente simple, que es have. Cuando hablamos de tercera persona, el ella y eso, have toma la forma de has. Ejemplo, he has a son. He has a son. Él tiene un hijo. Bueno, entonces, recapitulando, cuando hablemos en presente simple, debemos de hacer un cambio en el verbo. Al verbo se le agrega, dependiendo de cómo termina, se le agrega una S, una ES o una IES, solo en presente simple afirmativo. No aplica en preguntas, no aplica en negaciones. Para eso están los auxiliares. Y una vez más, hablando de él, ella y eso. Bueno amigos, espero que este tema haya quedado claro. Muchas gracias por ver nuestros videos y hasta una próxima ocasión.